Bienvenidos, les habla Isidro Lizarazo nuevamente. Como abogado y especialista en derechos humanos, siento gran preocupación de los 100 días de resistencia en la República Bolivariana de Venezuela frente a las políticas de este gobierno de turno. Isidro Lizarazo, abogado, especialista en derechos humanos, licenciado en filosofía, especialista en pedagogía, especialista en práctica pedagógica universitaria. Como abogado en derechos humanos siento gran preocupación por los 100 días de resistencia ante las grandes oleadas de situaciones terribles que ha pasado la República Bolivariana de Venezuela. El 1 de abril de este año de 2017, el pueblo opositor de Venezuela ha salido a las calles a protestar enérgicamente porque el derecho constitucional permite el derecho a la protesta, pero no estoy de acuerdo que el gobierno de turno, en este caso del presidente Maduro, permita que este pueblo sea sometido a un régimen terrible, como es el caso de las cifras expuestas por la señora fiscal Luisa Ortega, que de los 100 días de resistencia venezolana ha habido 91 muertos y ha habido 1.500 heridos, sin tener en cuenta los desaparecidos, sin tener en cuenta las personas que han sido detenidas de manera arbitraria por protestar legalmente frente a esta situación, donde se ve con claridad a través de las redes sociales la violación a los derechos humanos y la violación al derecho internacional humanitario. Entonces, yo me pregunto, como abogado especializado en derechos humanos, ¿dónde están los entes de control internamente de Venezuela? En este caso, la preocupación con la señora fiscal, en la que está maniatada, en la que no quiere ella porque la obligan a que no ejerza sus funciones como fiscal, toda vez que el gobierno la tiene reprimida y aislada, y han nombrado una nueva fiscal encargada cuando ella está elegida para un periodo al cual todavía tiene esos derechos. Entonces, yo me pregunto también, ¿dónde están los entes internacionales de derechos humanos? Se ha creado en 1945 la organización y existen unos comités de derechos humanos. ¿Qué pasa con esos comités de derechos humanos de Naciones Unidas? Y posteriormente se crea la OEA, y en la OEA posterior se crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969. ¿Qué ha pasado con la Comisión Americana de Derechos Humanos? ¿Qué ha pasado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No vayamos más, miremos en el caso del órgano independiente de Naciones Unidas de 1998, que entra en vigencia en el año 2002, cuál es el Tribunal Permanente Internacional Penal, que está en La Haya, en los Países Bajos de Europa, Holanda. La Corte Penal Internacional, dentro de sus funciones, tiene la obligación de investigar los 4 tipos de crímenes terribles que se cometan contra la población civil, que son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes, en este caso, de agresión, y no vemos que esta entidad de orden internacional haga algo por la República Bolivariana de Venezuela. La Corte Penal Internacional está obligada a través de los fiscales internacionales a investigar los delitos de lesa humanidad, y yo como abogado en derechos humanos considero que, de acuerdo al Estatuto de Roma de ese año de 1998, cuando entra en vigencia en el 2002, en el artículo 7º se establece claramente el delito de lesa humanidad, donde se prohíbe la tortura, donde se prohíben los asesinatos, y en Venezuela, a través de las redes sociales, vemos cómo la misma fuente del Estado venezolano, a través de las Fuerzas Armadas venezolanas, a través de la Policía Nacional, a través de la Guardia Bolivariana, a través del SEBIN, vemos cómo se ve con claridad que se están violando los derechos humanos
y el derecho internacional humanitario. Miremos esa cantidad de muertos, de desaparecidos, de gente que está en estado crítico. Vemos el Estado venezolano en un total abandono por parte de este gobierno. No hay trabajo, no hay empleo, no hay salud, no hay educación, no hay universidades. ¿Qué pasa, señor presidente de Venezuela? Que se llegue a un acuerdo realmente a nivel nacional para que el pueblo venezolano vuelva a gozar de todos los derechos que dice la Carta Política de 1999, que es la Constitución que creó el presidente ya difunto Chávez y que dijo en su momento que era una de las constituciones más perfectas a nivel mundial. Entonces, ese legado que dejó el presidente Chávez es un legado maravilloso al cual este gobierno ha querido tergiversar y cambiar. ¿Cómo es posible que para el 30 de julio de este año del 2017 pretendan elegir los miembros de la constituyente, violando gravemente el poder que tiene la nación, que es el pueblo, que primero se debe consultar a través de un referéndum si efectivamente se va a cambiar la constitución o no se va a cambiar? Entonces, yo invito al presidente Maduro, inclusive quisiera que a esta situación se vinculara directamente el Papa Francisco, se tuviera en cuenta el presidente de los Estados Unidos para que se busquen soluciones a tiempo y evitemos que Venezuela entre en un caos peor del que está ahorita sumergido, en muerte, en abandono. Qué tristeza con la República Bolivariana de Venezuela. Se ha perdido el derecho a la propiedad. Ya las personas se exilian, ya han abandonado sus hogares, sus hijos, sus familias. Yo como norte santandereano, que vivo a sangre caliente en este momento la situación de Venezuela, la cantidad de personas que vienen de Venezuela para Colombia en un estado de pobreza absoluta, enfermos. Entonces, ¿qué va a pasar con Venezuela? Yo hago un llamado al mundo entero, diría yo, con el máximo respeto, a todos los órganos de Naciones Unidas, en este caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que sea como el anfitrión e empiece a investigar esta situación ante la Corte Penal Internacional y que se llegue a un acuerdo, porque la verdad que como abogado en derechos humanos me duele y me siento muy triste de ver un país en el peor caos que nunca había vivido la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias.